Bueno, hoy les vamos a hablar sobre el sensor de voltaje. El contenido de la presentación será la definición del sensor de voltaje, las conexiones que éste posee, el esquema respectivo y una demostración con Arduino. La definición. Este es un módulo sensor de voltaje. El valor de tensión de entrada es de carácter analógico y equivale a 5 voltios. Por tanto, el voltaje de entrada del módulo de tensión es no más de 25 voltios. Su esquema. Como se puede observar, el sensor de voltaje es básicamente un divisor de tensión. Un circuito divisor de tensión toma voltajes altos y los convierte en voltajes más bajos, usando sencillamente un par de resistencias. Como se puede apreciar, esta es la fórmula matemática en que se basa su funcionamiento. El par de resistencia y los conectores para hacer la medición. Las conexiones que se deben realizar son: la salida del sensor debe ser conectada a un puerto analógico en el Arduino. El puerto negativo del mismo va a tierra. Los puertos de medición son: el de tierra van conectados a la parte positiva de la batería o lo que se vaya a medir. Y el puerto de voltaje de corriente continua va conectado a la parte negativa. Ahora, en lo referente al código del sensor, tenemos que definir en primera instancia el puerto analógico en el cual vamos a conectarlo referente al Arduino. Luego de esto ubicamos dos variables de tipo real, que son las cuales vamos a utilizar más adelante en la fórmula de divisor de tensión. Las dos resistencias que ubicamos, eso varía, depende del sensor que se esté utilizando, así que esto no es que sea tan relevante por el momento. Y finalmente tenemos el valor, que es con el cual vamos a capturar el valor obtenido por la lectura del sensor mediante el puerto analógico. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer es activar el puerto analógico como una entrada, luego activar la consola con un Baudio de 9600, y esto simplemente hace referencia a una impresión del título. Ahora, a lo que respecta a los métodos que va a realizar, primero capturamos dentro de la variable value, vamos a capturar la lectura obtenida por el sensor. Esta parte de acá hace referencia básicamente a una conversión hecha, porque el proceso final del divisor de tensión, el resultado generalmente lo da en milivolts. Entonces por eso es que se ejecuta esta operación para hacer una conversión. Y finalmente tenemos por definición del divisor de tensión esta operación para obtener finalmente a través del monitor de serie la lectura. Ahora pasamos a la demostración de que el sensor de voltaje está funcionando. Bueno, ahora tenemos aquí una batería de 9 voltios y tenemos nuestro sensor de voltaje. Entonces ahí podemos apreciar en pantalla cómo se denota la variación del voltaje. Y cuando lo soltamos, pues él no muestra ninguna lectura. El proceso se puede hacer un poco más preciso ejecutando un ciclo repetitivo de un número de veces con las medidas que se tomen y luego haciéndolo un promedio. De esa manera podemos hacerlo más preciso. Y ya nos damos cuenta de que el sensor efectivamente está funcionando.